Impuestos por respirar. Capítulo 2. La sociedad, fábrica de dummies. Decíamos en el capítulo anterior, que el sentido de la vida nos encamina hacia la búsqueda de la felicidad personal. Pero es la sociedad en la que vivimos, precisamente, la que en mayor medida nos impide conseguirla. En este capítulo empezaremos a desvelar la realidad social en la que nos encontramos. Hablaremos del engaño de la justicia social, construida sobre un mito inexistente, y su necesidad de mantener la pobreza. Veremos cómo la equidad social es en realidad el único camino hacia la felicidad. Y hablaremos de la libertad, de lo que nunca te cuentan sobre ella, y de lo fácil que resulta controlarla. El hombre ha evolucionado con el tiempo, y con él, las sociedades que ha ido construyendo. Diariamente hemos tomado decisiones según los intereses y circunstancias que acaecían. Y todas esas elecciones han desembocado en la sociedad tecnológica y social que actualmente conocemos. Desde que nuestros ancestros descendieron de los árboles en África, y lograron algo tan básico como dominar el fuego, transcurrieron cientos de miles de años. La evolución era realmente lenta. Necesitaron otros 10.000 años, para que por fin a alguien se le ocurriera inventar la rueda. 5.000 años más tarde surgió el Imperio Romano, una civilización con una asombrosa capacidad arquitectónica. Levantaba ciudades dotadas de agua corriente, alcantarillado, baños públicos y espectáculos para entretener a su población. La evolución se iba acelerando. Solo tuvieron que pasar 1.300 años más, para que el hombre ideara una máquina capaz de moverse por sí sola. La máquina de vapor. El primer paso real hacia la industrialización. 200 años después, aparecieron los primeros ordenadores. Eran gigantescos, lentos y costosísimos. Gracias a uno de ellos, la humanidad logró abandonar su planeta y pisar la Luna por primera vez. Transcurridos solo 50 años desde que el Apolo 11 se posara en la Luna, la mayoría de los habitantes posee un teléfono inteligente, cuya capacidad de proceso es 100.000 veces superior a la de la exclusiva computadora con la que la NASA hizo posible su misión. Individualmente, el ser humano es frágil. Pero colectivamente, hemos alcanzado logros extraordinarios. Vivir en sociedad no solo es natural, es una sólida e indiscutible estrategia de supervivencia. Siempre han existido grandes diferencias culturales entre las sociedades de la Tierra. Sin embargo, hoy en día, los 5 continentes están prácticamente estandarizados. La tecnología, la moda, la alimentación, los medios de transporte y de comunicación, entre otros, son en su mayoría los mismos en todo el mundo. El constante movimiento de millones de personas, sumado a la rápida transmisión de tecnologías, ideas y comportamientos, ha facilitado este proceso llamado globalización. Anteriormente, las personas eran autosuficientes. Construían sus propias casas sin necesidad de proyectos ni arquitectos. Fabricaban sus muebles sin certificaciones. Cultivaban y sacrificaban animales sin trazabilidad ni controles externos. Podían tomar decisiones que hoy nos resultan olvidadas, ignoradas o incluso prohibidas en nuestro burocrático mundo desarrollado. Hoy en día, al despertar, podemos abrir los ojos y darnos cuenta de que hemos dormido en una cama que no construimos nosotros, envueltos en sábanas y mantas que tampoco confeccionamos. Miramos nuestro teléfono fabricado en un país lejano. Transportado, comercializado y operativo gracias a decenas de empresas que velan por que tengamos cobertura permanentemente. Desayunamos, nos aseamos y nos vestimos con artículos fabricados en los 5 continentes. Tan solo en los primeros minutos del día, y gracias a que vivimos en sociedad, millones de personas trabajan para nosotros, para hacernos la vida más fácil y agradable. ¿Qué hemos hecho para merecer este trato? Ahora que casi no sabemos hacer de nada y hemos perdido nuestra autosuficiencia, somos poseedores de una cantidad de bienes
que seríamos incapaces de fabricar por nosotros mismos, aunque trabajáramos las 24 horas del día durante toda nuestra vida. Viviendas, vehículos, muebles, alimentos, medicinas, y un largo etcétera. Está claro que hemos llegado hasta aquí debido en gran medida a la innovación tecnológica, pero solo hemos podido conseguirla, gracias a que vivimos en sociedad. Hoy en día, ya no es necesario que cada individuo conozca la técnica para fabricar cualquier bien. En lugar de acumular todos los conocimientos necesarios como arquitectura, ingeniería, medicina, mecánica, carpintería, ganadería, agricultura, nos hemos organizado socialmente, para que cada persona sea especialista en una única cosa. Gracias a la especialización, podemos profundizar con mayor intensidad en el conocimiento de cualquier materia, logrando habilitar continuamente nueva tecnología. Todo esto desencadena un crecimiento exponencial, que permite que según transcurren los años, se consiga que los ciudadanos posean más bienes de consumo, y con mayor tecnología, en menor tiempo. Es decir, que aumente la productividad. El problema de esta sociedad especializada es que nos obliga a ser eslabones de la gran maquinaria económica que mueve el mundo. Nadie puede quedar fuera del sistema. Ya nada es gratuito. Todo tiene un propietario, una regulación y una relación jurídica. No quedan tierras libres por colonizar. No se puede cazar ni pescar sin licencia. No se pueden extraer materias primas del suelo, no puedes cultivar terrenos baldíos. Si te desconectas, el sistema cerrará de golpe la puerta que te daba acceso a sus comodidades, y pasarás a ser un ser improductivo, o un marginado social, dependiente de las ayudas derivadas de la denominada justicia social. Bendita justicia social, dirán algunos. Menos mal que aún quedan personas altruistas, capaces de ayudar a estos pobres marginados. Ya. No te equivoques, la justicia social es en realidad una farsa profundamente insolidaria. Pero antes de nada, aclaremos algo importante. El altruismo tal como lo conocemos, no existe. El altruismo engloba múltiples factores, y todos ellos, profundamente egoístas. Desde el punto de vista biológico, cuando ayudamos a alguien, sufrimos una agradable descarga de endorfinas y encefalinas. Estos opiáceos nos proporcionan placer químico. Son exactamente los mismos que segregamos cuando comemos nuestros platos favoritos, o practicamos sexo. Por otro lado, psicológicamente, alimenta nuestro ego con un subidón de autoestima. Ser solidarios nos hace sentirnos generosos, importantes, incluso superiores. Socialmente, el altruismo garantiza nuestra seguridad personal, al reforzar el sentimiento de pertenencia a un grupo. Además, actúa como mecanismo de absorción para individuos socialmente aislados, otorgándoles integración y propósito dentro de un colectivo. Y por último, el componente más crudo, la reciprocidad premeditada. Ayudo hoy, por si mañana soy yo quien está en apuros. La milenaria frase latina, do, ut, des, te doy para que me des. Esta es la cruda realidad del altruismo. ¿Necesitas más datos? Pues sigamos. El falso altruismo ni siquiera es un privilegio exclusivo de la supuesta bondad humana. Todo tipo de animales recurren a esta estrategia. Incluso criaturas tan solitarias como las tortugas, ayudarán a una compañera, si la encuentran en una situación tan embarazosa para ellas, como estar en decúbito supino. Incluso las plantas, a las que suponemos sin inteligencia ni alma, emiten señales químicas, como el jasmonato, para advertir a sus vecinas de peligros que ellas padecen, como incendios, plagas o hambrientos devoradores que esquilman sus hojas y ponen en peligro su supervivencia. En definitiva, el admirado altruismo, supuesta base de la justicia social, no es una conquista ética ni moral, ni un acto exclusivo de la bondad humana. Es, simplemente, una estrategia de supervivencia grabada en la genética de todos los seres vivos.
No tiene sentido engañarse, el egoísmo acompaña solidariamente a cada ser vivo. Sin él, nuestra vida estaría en constante peligro. El egoísmo no solo nos protege, nos salva. Decíamos en el capítulo anterior que la felicidad era el motor del mundo. Pero, ¿y si ese motor fuera, en realidad, el egoísmo? Piénsalo bien. ¿Quién dentro de ti busca la felicidad? Es incómodo decirlo, pero la respuesta es el egoísmo. Él vela por tu interés. Y tu interés no es otro que ser feliz. Así que, sí, es el egoísmo quien busca tu felicidad. Y aunque socialmente no esté bien visto, lógicamente, si todos tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, y es el egoísmo el encargado de encontrarla, entonces, todos tendremos derecho a utilizar nuestro egoísmo. Pero como todos buscamos cosas diferentes, al utilizar cada uno nuestro egoísmo, tropezaremos constantemente con las personas que buscan justo lo contrario a nosotros. Y repentinamente aparece la gran paradoja mundial. Todos tenemos derecho a buscar la felicidad, pero eso implica en la mayoría de los casos, arruinar la de otro. Somos 8.000 millones de personas firmemente unidas por el deseo de ser felices, y a la vez 8.000 millones enfrentadas, porque nuestra felicidad individual puede amargar la vida del resto. Somos tan distintos, que lo que te hace feliz a ti, puede destrozarle la vida a otra persona. Y aunque esto parezca anecdótico, es la raíz de todos los conflictos sociales. Por eso los gobiernos nunca consiguen hacer felices a todos sus ciudadanos. Todos caemos en un error común. Incluido los gobernantes. Creer que lo que a nosotros nos hace felices, también hará felices a los demás. Las doctrinas como el liberalismo, el socialismo o el comunismo no son la solución. Simplemente, son el reflejo de lo que en ese momento hacía felices a sus creadores. Como son pocas ideologías a elegir, cada uno se suma a la que es más afín. Pero eso no resuelve el problema. La verdad siempre es tozuda, el único tipo de vida satisfactorio, es aquel que emana de cada individuo. Entonces, ¿cuál es la acción lógica a realizar? Crear continuamente leyes que nos obliguen a vivir a todos de la misma manera, o legislar lo indispensable, intentando que las personas vivan de manera diferenciada pero respetándose. Y esta es la ilógica mentalidad de los gobernantes actuales, implantar la justicia social, dar a todos lo mismo, donde se debería perseguir la equidad social, permitir que cada uno pueda conseguir lo que necesita. ¿Qué es realmente la justicia social? La justicia social surgió en el siglo XVIII, durante la Ilustración, conocida como el siglo de las luces, porque trajo razón, conocimiento y libertad frente a la ignorancia y la tiranía existentes. No es un concepto nuevo ideado por la política contemporánea. Según su definición, la justicia social debería consistir en la erradicación de las injusticias sociales. Pero ¿puedes creerte que aún no existe ninguna lista oficial de injusticias a erradicar? ¿Por qué? Porque, en la práctica, la justicia social se ha convertido en un concepto subjetivo, que solo sirve para justificar decisiones políticas, aumentar el gasto público, y captar votos. Tras 200 años de aplicar políticas de justicia social, en regímenes socialistas y capitalistas, no se ha erradicado la pobreza ni las injusticias en ninguno de esos países. Y eso es debido a que ha dejado de ser un medio de ayuda, para convertirse en un sistema que mantiene políticos, asociaciones y consignas ideológicas. ¿Y en qué momento se desvió el noble sentido de la ayuda social hacia el interés político? Tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron en Occidente los primeros partidos obreros, que utilizaron la retórica solidaria, como herramienta para ampliar y consolidar su base electoral. En los años 60, el general Perón fue pionero en el uso de subsidios, ayudas y empleo público, como mecanismo para crear un séquito de dependientes agradecidos al Estado. Mantener a una parte de la sociedad en la necesidad garantizaba un amplio apoyo electoral.
La justicia social se politizó. Cuba institucionalizó la pobreza, haciéndola pasar como igualdad revolucionaria. Esto permitió a Fidel Castro mantenerse 50 años en el poder y hacer que Cuba pasara de estar entre los 50 países más ricos del mundo a estar en la actualidad entre los 50 países más pobres. Todo una hazaña. Hugo Chávez impulsó las llamadas misiones sociales, con las que aseguró 14 años de lealtades. Su sucesor, Nicolás Maduro, profundizó en esta estrategia a través de bonos, distribución de alimentos y control económico, lo que provocó la huida masiva de la clase media, y consolidó un país empobrecido, dependiente y electoralmente cautivo. Daniel Ortega hizo algo parecido en Nicaragua, repartiendo ayudas y cargos públicos. Construyó una red clientelar que aumentó la pobreza en su país, con lo que ha logrado mantenerse 18 años gobernando. Este modelo populista que han intentado establecer otros muchos países sin éxito, se creía endémico de Hispanoamérica, pero desgraciadamente, ha comenzado a extenderse por Europa, contaminando incluso las democracias más consolidadas. La Europa segura, seria y formal, donde sus líderes dimitían al instante por dignidad, responsabilidad o ética, ha desaparecido. Los líderes actuales buscan perpetuarse en sus cargos, mientras la Unión pierde peso mundial, y su sociedad se deteriora a pasos agigantados. Las estrategias clientelares son claras y diversas. ¿Por qué extraña razón, un inmigrante ilegal llegado a España puede residir pero no trabajar en nuestro país? ¿Desean que mendigue o delinca para poder comer? ¿O acaso lo que desean es que se enganche a la dependencia sin conocer otras opciones? Cuando experimentan una nueva vida llena de seguridad y comodidades sin necesidad de trabajar, animan a sus compatriotas a repetir su experiencia europea, creando un efecto llamada, y asegurando así, el crecimiento de un futuro electorado agradecido. ¿Por qué en España se exigen títulos y cursos innecesarios para empleos sin cualificación? Para dificultar el acceso al trabajo, prolongar la dependencia del subsidio y canalizar fondos públicos hacia asociaciones afines mediante cursos subvencionados. ¿Por qué se imponen cada vez más cargas a las empresas, como subidas salariales obligatorias, impuestos laborales, inspecciones y trabas al despido? Para desincentivar la contratación y aumentar la población dependiente del subsidio. ¿Por qué se promueve la figura del contrato fijo discontinuo? Para ocultar el desempleo bajo una apariencia de estabilidad, mientras se mantiene a los trabajadores más tiempo subsidiados que activos. Son cientos las estrategias de dependencia encubierta bajo el disfraz de la justicia social. Aumento innecesario de funcionarios, políticas arbitrarias de bienestar social, rentas mínimas de inserción, ayudas a la inclusión social, sueldos para igualdad de género, ayudas y cursos para políticas de empleo y formación, subsidios de cohesión social, integración de inmigrantes con más cursos y pagas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién votan todos estos perceptores? Pues es lógico, a los mismos que defienden sus ayudas. Entonces, si todo esto fuera así, tendría que reflejarse en las estadísticas, ¿no? Pues bien, veamos qué dicen los datos. Si analizamos los principales datos de los últimos 20 años en España, los resultados son claros. El PIB per cápita respecto a los demás países de la Unión Europea ha bajado del 107 al 92%. La tasa de pobreza ha aumentado del 19,7 al 25,8%. La pobreza infantil ha subido del 24,1 al 34,7%. El número de funcionarios ha aumentado en un sorprendente 30%. Y nuestros sueldos a precios constantes, prácticamente son los mismos de hace 20 años. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Está claro que, para ciertos sectores del poder, resulta prioritario mantener una amplia clase social necesitada que garantice su voto. Y esos gobiernos empobrecen al país y convierten a la sociedad en una auténtica fábrica de dummies, personas anuladas, programadas para obedecer, consumir, depender y votar.
Para eso ha quedado la tan renombrada justicia social. Desgraciadamente, existen cientos de miles de personas mal informadas, que con la mejor voluntad, siguen creyendo en los falsos discursos de bondad que lanzan esos políticos. Mientras, ayudan a conducir a su país, directamente hacia la pobreza. El altruismo no existe, y la justicia social tampoco. No votes a quienes por egoísmo son capaces de traicionar y arruinar su propio país, solo para perpetuarse en el poder. Los datos no engañan. Mientras ellos disfrutan de privilegios, millones pasan hambre. No seas tan ingenuo como para jugar con el futuro y el pan de tus hijos y nietos. Hemos visto cómo la llamada justicia social se ha convertido en una herramienta política trasnochada. Y además equivocada. Cada ser humano tiene necesidades distintas. Por eso, tratar a todos por igual, lejos de ser justo, es clamorosamente injusto. Con la tecnología actual, podemos atender esas diferencias. Es hora de introducirnos en un concepto mucho más útil, preciso y humano, la equidad social. Dar a cada uno lo que necesita para ser feliz. Y es que partimos de una educación muy deficitaria en lo referente al respeto al prójimo. Buscamos personas con pensamientos afines, y nos molesta cuando alguien defiende ideas distintas. Podemos aceptar más o menos con agrado que el color preferido para alguien sea el azul, mientras que para otro sea el rojo. Entendemos a regañadientes que a una persona no le guste la pizza o el fútbol. Pero lo que no entendemos en absoluto, es que otra persona vote a un partido político contrario al nuestro. Aquí ya, nos convertimos en fundamentalistas. Todos somos distintos. Y eso, aunque nos parezca raro, es lo normal. Por eso, cada persona debe buscar su felicidad personal, utilizando los resortes que tenga a mano. Si no respetamos nuestras diferencias, solo obtendremos un diálogo de sordos. ¿Qué lección podemos sacar de extremistas religiosos, de sangrientos terroristas, de líderes de regímenes totalitarios o de políticos populistas? Su intolerancia. Creen que ellos están en posesión de la verdad absoluta, y el resto del mundo está equivocado. Intentan imponer sus ideas a la fuerza. No entienden que la sociedad es diversa, y que no se puede obligar a vivir al resto de la sociedad según sus gustos. Son tan narcisistas, que dan por hecho, que sus pensamientos y decisiones personales son más importantes que las del resto de su sociedad. Desprecian la democracia y la convivencia, apropiándose de un país que no les pertenece. Y es que la felicidad es una causa totalmente individual. Nuestra genética es única e intransferible. Desde que un niño nace, se reconoce en él una personalidad y temperamento que le acompañarán toda su vida, y se irá modelando con las influencias externas, dando como resultado un individuo totalmente distinto a los demás. La conducta de una persona puede modificarse mediante refuerzos o por castigos. Pero a las personas no se las puede dirigir, educar o castigar para que sean felices. La felicidad es algo intrínseco, totalmente individual, y cada persona la desarrolla de manera diferente, porque genéticamente es diferente. Una persona que vive para el fútbol no puede entender a otra persona que no le guste o incluso que lo odie. Alguien que cuente los días para irse de veraneo a la playa, no entenderá a otra persona que la rehúya porque le parezca sucia, calurosa y aburrida. Un ruralita amante de la naturaleza puede que no entienda a otra persona que no quiera salir de la ciudad. Un apasionado del turismo que esté dispuesto a gastarse sus ahorros de un año para ir a Nueva York, no entenderá a otra persona que se gastaría ese mismo dinero porque no le obligaran a ir allí. Una persona que disfruta de la soledad de su mansión, no entenderá a otra persona que sea feliz con el ajetreo y la camaradería de una comuna. Somos tan distintos, que podríamos seguir poniendo millones y millones de ejemplos. Pero, ¿qué personas de todas las anteriores estaban equivocadas? Obviamente ninguna, sencillamente tienen gustos diferentes, y lógicamente buscan su felicidad de distinta manera.
Un gobierno nunca puede inmiscuirse en las decisiones personales y decidir por sus ciudadanos cuál debe ser su ética, su solidaridad, sus ideales o su felicidad. La vida es una experiencia personal, que únicamente debe ser resuelta por cada individuo. Cuando un gobierno, en lugar de dedicarse a gestionar con eficacia su país, intenta adoctrinarlo para que piense como él, y viva según sus deseos, está intentando eliminar las diferencias naturales existentes entre las personas. Para igualarlas, y poder así manejarlas fácilmente, como si fuera la abeja reina de un panal. Las personas no pueden cambiar lo que llevan impreso en su ADN. Al igual que una tortuga cuando nace sabe lo que tiene que hacer para llegar hasta el mar. Cada ciudadano sabe muy bien lo que necesita para ser feliz. Y eso no es negociable, discutible, interpretable, ni reimprimible. La única forma de alcanzar la felicidad colectiva es no imponerla. Limitar las leyes al mínimo necesario, para que sean claras, precisas y garanticen una convivencia basada en el respeto mutuo, permitirán al mismo tiempo la libre búsqueda de la felicidad personal dentro de la diversidad social existente. La pluralidad de pensamiento nos enriquece y le da un valor añadido a la especie humana. Defenderla es defender la felicidad individual. ¿Y qué nos da potestad a cada individuo para poder vivir de manera diferenciada? Como ya dijimos anteriormente, la libertad. La libertad se define como la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. Y esto nos deja dos ideas claras. Primero, que la libertad es un derecho. Es decir, todos podemos decidir por nosotros mismos. Si nos quedáramos solo con esta parte de la definición, la libertad no tendría límites, y cada persona podría hacer lo que quisiera apoyándose en este principio. Pero la definición lleva anexa una segunda parte, y dice, solo puede aplicarse de manera responsable, dentro de la sociedad. ¿Y cómo sabemos que estamos aplicando nuestra libertad de manera responsable? Porque tenemos miles de leyes, reglamentos y normas que la condicionan. Entonces, si tenemos derecho a la libertad, pero a la vez, tenemos miles de normas que nos la restringe, ¿realmente somos personas libres? Vivir en grupo siempre restringe la libertad individual. Imaginemos por un momento, que sería, de una sociedad con plena libertad. Sin leyes, sin policía y sin juzgados. Al final se impondría la ley del más fuerte, y la violencia reinaría por encima de todo. En un mundo donde la fuerza sustituye al derecho, la libertad deja de existir. Solo si viviéramos en una utópica anarquía perfecta, donde la educación de cada persona fuera sublime, en la que todos entendieran que la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y además conociéramos con claridad el punto exacto donde se encuentra ese límite, solo entonces podríamos experimentar la libertad individual plena dentro de una sociedad. Nada que ver con lo que nos encontramos actualmente cada día. Visto así, ¿hacia dónde debe encaminarse la sociedad? Hacia una educación sublime de sus habitantes, que permita el máximo de libertad individual. ¿O apostamos por un férreo control legislativo, que limite al máximo la libertad de las personas para evitar el mínimo delito? Pensemos en un ganadero que se dedica a la cunicultura. Este tipo de explotación está compuesto por cientos o miles de jaulas de aproximadamente medio metro cuadrado, donde vive una coneja madre en cada una. Cuando entra en celo, es trasladada durante unos minutos a la celda del semental, inseminada, y luego de vuelta a su prisión para iniciar el ciclo de producción. Durante su único mes de gestación, la coneja se alimenta copiosamente y prepara con mimos su cubículo. Tras dar a luz, amamanta a su camada de entre 8 y 12 gazapos, durante los 2 meses que permanecerán junto a su madre en su celda, antes de ser trasladados a la dependencia de engorde. Pero antes de que esto ocurra, ya estará preñada de nuevo, repitiendo este proceso hasta 4 veces al año. La vida de una coneja de granja es muy distinta a la de sus congéneres salvajes.
Mientras la primera vive limitada en un espacio de medio metro cuadrado, bajo las decisiones del granjero, las segundas son libres y deciden cómo vivir en cada momento. Pero sorprendentemente, la longevidad de una coneja de granja es muy superior a la de las conejas salvajes, que son presa de depredadores, enfermedades, hambrunas o condiciones meteorológicas adversas. Mientras tanto, las conejas de granja viven sin estrés, libres de depredadores, con comida y bebida asegurada, atención veterinaria y un cubículo confortable. ¿Qué es preferible, ser libre a riesgo de tener una corta vida, o estar protegido a cambio de ceder tu libertad? ¿Cuál de los dos sistemas es el mejor o el más adecuado? La respuesta está clara. Los dos, y ninguno. ¿Por qué hay que elegir? ¿Es que acaso somos todos iguales? Existen personas muy capaces y autónomas, que desean ser libres y tomar sus propias decisiones permanentemente, aunque el resultado pueda ser arriesgado. Y existen otras personas más dependientes, que necesitan ser protegidas, y que no tienen inconveniente en ceder parte o la mayoría de su libertad, a cambio de tener una vida segura y tranquila. Y entre medias de estos extremos, 8.000 millones de personas diferentes más. El problema de los gobiernos es que se empeñan una y otra vez en querer dirigir a la sociedad por un único camino, cuando la sociedad necesita millones de caminos y veredas por los que poder transitar. Si a un conejo salvaje lo metemos en una jaula, probablemente se deprimirá, o incluso morirá de pena en unos meses. Pero si a un conejo de granja lo soltamos en el campo, es probable que muera en pocas horas o días, víctima de alguna alimaña, o simplemente por no saber desenvolverse en el medio. Con los humanos ocurre lo mismo. Todas las personas tenemos distintas capacidades. En esta sociedad tan especializada y competitiva que hemos creado, existen personas que se desenvuelven a las mil maravillas dentro de ella. Pero también, muchas otras, encuentran serias dificultades para subsistir en un medio tan exigente. Por eso, las personas más dependientes querrán un Estado fuerte y amplio que les proteja, aconseje y dirija permanentemente. Mientras que los individuos más independientes solicitarán un Estado minimalista, que se inmiscuya lo mínimo en sus vidas. ¿Por qué hay que obligar a una persona que tiene dificultad en ganarse la vida, en esta sociedad especializada, a lanzarse a la vorágine capitalista, sabiendo que tiene nulas posibilidades de prosperar? ¿O por qué limitar la iniciativa o la creatividad a personas que les rebosa, obligándolas a vivir como no desean? ¿Por qué no dar a cada uno lo que necesita? Cada persona debe poseer la libertad de decidir cómo quiere vivir, y los gobiernos ser meros instrumentos que les faciliten las palancas adecuadas. Un gazapo que nace en una jaula cree que su reducido habitáculo y el mundo que puede ver a través de él es todo lo que existe. Pero si poco a poco se le enseña a sobrevivir fuera, en su hábitat natural, llegará un momento en el que ya no querrá regresar a su prisión, porque cuando se saborea la libertad, se potencia la felicidad. Aunque no nos demos cuenta, nosotros también nacemos en una jaula. Una prisión construida por leyes y normas que limitan nuestra vida. Y al igual que el gazapo, que nunca conoció otra cosa, vivimos cómodamente sin preocuparnos de la libertad que nos arrebatan. Es un peligro disfrazado de bienestar. Como relajarse en un spa de agua caliente durante mucho tiempo. El cuerpo se va sobrecalentando poco a poco. Si no sales a tiempo, el desenlace puede ser fatal. Así funciona nuestra sociedad, cada restricción añadida es un grado más de temperatura. Disfrutamos, mientras nos cocemos en pura burocracia. Pero mientras las leyes restringen la libertad de todos, existe otro factor más limitante aún para algunos sectores de la población. Los recursos económicos. Cuanto más dinero posee una persona, más decide sobre su vida. El dinero da acceso a servicios, oportunidades y decisiones, que para otros son simplemente inalcanzables. Imaginemos que se acerca el fin de semana,
y nos apetecería asistir a un concierto al aire libre. Nuestro grupo favorito realiza un concierto a 6.000 kilómetros de distancia. No importa, hacemos las maletas, cogemos nuestro avión privado y disfrutamos de un fin de semana según lo planeado. Si no tenemos tantos recursos, no podremos ir a ese concierto, pero quizás podamos desplazarnos solos, o compartiendo gastos con amigos, a uno de un buen grupo dentro de nuestro propio país. Pero si no tenemos nada, nuestras opciones desaparecen por completo. Solo podremos acudir a algún concierto gratuito, organizado por alguien, que ha decidido por nosotros. Pero ese concierto gratuito, es muy probable, que no sea para nada de su agrado. Asisten porque es lo único a lo que pueden acceder. Si esas personas hubieran tenido recursos suficientes, habrían elegido con seguridad otra opción. Así que la pregunta es clara, ¿qué es preferible, que alguien asista gratis a algo que no desea, o que tenga los medios para pagar por lo que realmente le hace feliz? Y esa falta de libertad, se repite continuamente para estas personas. Si una familia recibe comida en un centro benéfico, no elige el menú, solo acepta lo que le dan. Si necesita ropa, usará la que haya. Si necesita un techo, aceptará un alojamiento donde le asignen. La dependencia elimina su capacidad de decidir. Elimina su libertad. Nos colgamos medallas humanitarias por haber terminado hace siglos con la esclavitud, y ahora la recuperamos con la justicia social. Cuando el Estado crece más allá de lo necesario, cuando los políticos buscan que todo sea estatal, común, y regulado por un sinfín de leyes, se está interfiriendo directamente en las decisiones personales de cada ciudadano. Cuanta más regulación e impuestos existen, más decisiones se quitan a los individuos, convirtiéndolos en esclavos del Estado, en lugar de dejarles decidir con sus propios recursos. Es cierto que hay personas que desean ser dirigidas por el Estado, y si eso las hace felices, no son esclavas, porque han decidido vivir así. Pero eso, no implica que deba imponerse este modelo al resto de la sociedad. Cuando nacemos, lo hacemos sin manual de instrucciones. Llegamos al mundo con un cuaderno en blanco, y una brújula interna que nos señala el camino hacia la felicidad. Cada día, vamos escribiendo nuestra vida, con las decisiones que permanentemente vamos tomando. Pero si nuestras decisiones no nos pertenecen, si nuestro cuaderno lo escribe un político por nosotros, ¿qué absurda vida estamos viviendo? ¿Acaso eso no es esclavitud? Esclavo se define como la persona que no tiene control sobre su propia vida, que depende de la voluntad de otros. Con tantas regulaciones, normas y el control que ejercen sobre nuestros recursos, ¿no estamos cada vez más cerca de esa definición? Cuando un gobierno, en lugar de reducir las regulaciones y los impuestos, los aumenta, está haciendo justamente lo contrario de lo que la sociedad necesita. Está esclavizando a las personas, les está impidiendo escribir su propio cuaderno de vida, y alejándolas de su felicidad. Los gobiernos que promueven estas medidas son los peores gobiernos. En el próximo capítulo. No trabajes, pero no olvides cobrar tu sueldo. Hablaremos de cómo nos han convencido de que el trabajo es un derecho, y el dinero, solo un papel fabricado por el Banco Central, para poder acceder a los bienes que la sociedad produce, dándonos una falsa sensación de libertad y bienestar. Prepárate para descubrir la verdad en el tercer capítulo de Impuestos por respirar.